Bueno, pues ¿cuál es el futuro de este nuevo intento de los catalanes de separarse de España? Es lo que queremos hoy entender un poco más. Para eso saludamos a nuestro invitado. Se trata de Miguel Gómez, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, quien además es de Madrid, es español, o sea que usted siente esto de verdad pues muy diferente a lo que podemos sentir nosotros y nos puede hablar desde el conocimiento y también desde ese sentimiento. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, no es nuevo esta noticia y este intento y estas declaraciones de los catalanes de decir que quieren separarse de España, pero hoy tenemos lo más actual y lo más reciente, es que el gobierno se hace con el control de los gastos de Cataluña. ¿Esto qué significa? ¿Por qué no nos explica? Bueno, esto es algo que no había tenido ningún precedente en la historia de lo que es las autonomías de España. Sí es cierto que es un paso bastante duro en términos de someter las cuentas de Cataluña a Madrid, pero en el fondo la estrategia que está adoptando Madrid, el gobierno de Madrid de Rajoy, es intentar asfixiar los preparativos del propio referéndum. Entonces lo han intentado por vías legales y a partir del momento en el que tenían la declaración de que era una convocatoria ilegal, pues transformar y pasar al instrumento financiero. Lo que pasa es que dentro del mecanismo español de las autonomías, jugar con los presupuestos es algo extremadamente sensible, es algo que ha estado siempre en el corazón de las discusiones por parte de las autonomías históricas, principalmente Cataluña, Galicia, Andalucía y País Vasco. Pero hacer un referendo per se es ilegal, es decir, ellos no tienen el derecho a convocar a las personas a que digan si qué quieren decidir, si quieren irse o no quieren irse, porque sí, Mariano Rajoy, el presidente, el jefe de gobierno, dice esto es ilegal. ¿Realmente es ilegal? En este caso sí es ilegal en términos constitucionales porque justamente hay mecanismos que están definidos, pero normalmente se debería tramitar por el Congreso en Madrid y en este caso no se han seguido las normas, sino que simplemente el Parlamento catalán lo que ha hecho es adoptar unas normas vulnerando en el fondo o llevando a un contrasentido legal y aprovechando sus propias competencias, pero en el fondo el Parlamento catalán no tiene competencias para justamente organizar ese referéndum, razón por la cual ha sido declarado ilegal. Lo que pasa que pues ahí es una cuestión de lecturas digamos contradictorias, porque justamente ellos arrojan ese derecho cuando en realidad en el ordenamiento jurídico español sí es claramente ilegal. Sí. Juntos por el Sí es la coalición que desde el 2015 está como liderando este tema de este referéndum independentista de Cataluña, pero tiene dentro de sus miembros, entiendo, escándalos de corrupción, algunos de ellos. ¿Realmente qué tanta aprobación tiene de los catalanes este deseo de independizarse y este movimiento, el Juntos por el Sí? Bueno, lo interesante en el caso de Cataluña es que están luchando por el referéndum, pero ya ha habido casos históricos donde se han dado referéndums y precisamente no han salido. Por ejemplo, Quebec lo ha intentado 2 veces y ninguna de las 2 veces salió. Es decir, que lo que están luchando es por tener la posibilidad de decidir. Lo que pasa es que los instrumentos políticos que podrían darles esa herramienta pasan por Madrid. Ahora bien, lo que es la situación política interna de Cataluña sí ha sido hasta cierto punto una huida hacia adelante, es decir, que los políticos catalanes han intentado aumentar el desafío, no solo en términos políticos nacionalistas, sino inclusive en términos económicos o financieros. Y sí está claro que había una parte de la élite independentista política que estaba desacreditada por los escándalos de corrupción, pero ha habido una cierta renovación en la corriente independentista, principalmente de la mano de movimientos de extrema izquierda o republicanos que han renovado un poco el aspecto o el escenario de independentismo en Cataluña. ¿Por qué quieren los catalanes, pero aquellos que no pertenecen a la clase política, sino los catalanes del común, dejar de pertenecer a España? ¿Qué es lo que los mueve? Bueno, a ver, ahí primero habría que ver cuáles son las encuestas. Generalmente las encuestas arrojan unos resultados que suelen estar alrededor del 50%, pero lo que está claro es que hay un sentimiento encontrado. Primero está vinculado con razones históricos, es decir, la represión vinculada al franquismo y la cuestión del reconocimiento de las particularidades históricas, lingüísticas y prácticas culturales. Pero desde la Constitución de 1978 se está reconociendo plenamente esa autonomía y esa diferenciación. Lo que pasa es que el gobierno, por ejemplo, en términos del PP, tiende a ser más duro en la lectura de España como un país de naciones o un país, digamos, plurinacional. Y entonces tenemos claramente una distinción entre las posiciones de derecha y posiciones de izquierda. Dentro de lo que es Cataluña, también hay que integrar
claro, otro elemento es parte de la población es hija de inmigrantes, por ejemplo, otras regiones de España que llegaron a Cataluña. Entonces tenemos la coexistencia dentro del propio movimiento independentista de diferentes corrientes, las corrientes que están vinculadas a ciertas ideas políticas, pero también vinculadas a ciertos orígenes dentro de lo que es el conjunto geográfico español. ¿Cómo ve la Unión Europea este deseo independentista de Cataluña? Porque la Unión Europea se creó justamente para eso, para conjurar como esas pasiones de nacionalismo y esos movimientos de nacionalismo. ¿Qué piensan? Es interesante porque la posición de Bruselas siempre ha sido del lado de Madrid y está claro que efectivamente lo que quieren es preservar el orden constitucional de España. Ahora bien, lo que está claro es que la Unión Europea no puede permitir en el fondo que este tipo de situaciones se den, por ejemplo un referéndum o una declaración unilateral de independencia, porque crearía precedentes y además lo que es la discusión, ¿no? Que estamos ante un ordenamiento que necesita primero previsibilidad, segundo estabilidad. Entonces, este tipo de juegos lo que hacen es llevar a rupturas internas, pero en el fondo el nacionalismo es algo que también está en boga hoy día en Europa, por ejemplo en Hungría. Entonces, en el fondo hay discursos que son paradójicos, hay discursos que están circulando o vinculando la defensa de este ordenamiento territorial sobre la base legal y otros que lo hacen sobre una base, digamos, más aspiracional, es decir, lo que es la unión de los pueblos de Unión Europea. En todo caso, a nadie le conviene en términos europeos, está claro. Bueno, pues el 1 de octubre es la fecha que tienen programada los catalanes para esa consulta. Vamos a ver si es posible, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Por lo pronto vamos entendiendo cómo se surten todos estos procesos. Miguel Gómez, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, buenas noches y gracias por habernos acompañado. Buenas noches, muchas gracias.